Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de AirAcon, especialistas en instalación de sistemas de climatización para hogares, oficinas e industrias. Si buscas confort, eficiencia y un servicio profesional para mantener la temperatura ideal durante todo el año, en AirAcon tienen la experiencia que necesitas. Recuerda, si piensas en clima, piensas en AirAcon. Exprésalo con Flores Chile, porque siempre hay un momento para sorprender, agradecer o demostrar cariño con un detalle que habla por sí solo. Ya sea para cumpleaños, aniversarios, celebraciones, todo en decoración y arreglos florales. Presenta Soy Chileno y que Nos encontramos aquí con don Mario Mateluna Morales, hablando de un tema tan importante para Chile, que es el tema de los prisioneros políticos militares y la industria de los derechos humanos. Acá, entrando a uno de los puntos más polémicos, que tiene relación directa con lo que han sido los procesos judiciales utilizados en estas causas. Seguimos con don Mario. Mario, tú sostienes que a muchos de los militares se les aplicó el sistema procesal antiguo. ¿Por qué sería esta problemática? O sea, no a muchos, a todos. A todos se les aplicó el antiguo sistema judicial que fue reemplazado el año 2005 por el nuevo sistema procesal penal, porque el sistema antiguo era un sistema que tenía una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, y que además no satisfacía las exigencias del debido proceso. No respeta la presunción de inocencia, adolece de imparcialidad, ya que es el mismo juez el que investiga y juzga. Entonces, este sistema fue derogado en Chile por el actual sistema procesal penal. Pero el legislador se cuidó de que en una parte de la ley quedara establecido que aquellos delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema procesal penal continúan siendo procesados por el sistema antiguo. Ahora pregúntame, ¿cuáles son los únicos delitos en Chile que se juzgan bajo este sistema? Los delitos por los cuales son juzgados los militares. ¿Por qué? Porque son delitos cometidos hace 30, 40, insisto, 50 años atrás. Exacto. O sea, no 30, 40, 50 años atrás. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Me refiero yo al sistema antiguo y al sistema actual. Como te digo, el sistema antiguo tenía el problema de la falta de imparcialidad. Y no cumplía con la exigencia del debido proceso. Estamos hablando del secreto del sumario. De pronto, la gente que estaba siendo procesada no tenía acceso al sumario. El juez era el mismo que investigaba, que se formaba una convicción de acuerdo a su forma de ver las cosas, del hecho que estaba investigando, y por supuesto que no cabía la menor duda que él iba a fallar de acuerdo a la convicción que él tenía, ¿no es cierto? Bueno, el actual sistema procesal penal está formado por el Ministerio Público, ¿no es cierto?, que son las fiscalías, que son las que investigan y acusan, y por los tribunales de garantía, que son los que finalmente sentencian. Entonces, tienes un ente que investiga, que se forma una convicción, pero tienes un ente que es independiente, que es el que evalúa y de acuerdo al peso de las pruebas que son presentadas por la Fiscalía, que son contrapuestas por supuesto por la defensa, dicta sentencia. Entonces es un sistema absolutamente distinto, que da garantía del debido proceso, y donde existe imparcialidad y en donde, insisto, lo principal es la presunción de inocencia. Exacto. Porque en el sistema antiguo no se respetaba la presunción de inocencia. Y por ese motivo, fueron los motivos del por qué fue derogado, por qué
cambiamos a este nuevo sistema procesal penal. Mario, ¿qué garantías crees tú que faltaron? A ver, como te decía, lo primero es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, el debido proceso y el ser juzgado de manera imparcial. Esos son los tres aspectos principales de los cuales han sido víctimas los camaradas que están siendo procesados actualmente. Porque, volvemos a lo mismo, están siendo juzgados, procesados de acuerdo a un sistema que fue derogado, ¿no es cierto?, porque era injusto y porque adolecía de una serie de deficiencias. Entre las cuales, y yo diría que una de las principales, está la presunción de inocencia. Aquí el juez, él asume, él se forma una convicción y hemos tenido decenas y decenas de casos en donde, a pesar del peso de la prueba que presenta la defensa, el juez se formó una idea y de acuerdo a eso es lo que él sentencia. El mismo que investiga, el mismo que sentencia. Entonces, pero por supuesto que no tienen absolutamente ninguna garantía. A eso súmale, que voy a insistir, que estamos hablando de causas por presuntas violaciones a los derechos humanos, en donde ya existe de por sí una predisposición. Existe una predisposición. Y la predisposición no solo de los ministros en visita, sino que de todo el sistema judicial, las cortes de apelaciones que reafirman o inclusive aumentan las condenas, y de la Corte Suprema, la segunda sala de la Corte Suprema, que es el mismo tema. Aquí, desgraciadamente, es el sistema completo que no actúa con imparcialidad. Sí, bueno, es un tema que no es menos importante, y la verdad es que están en completa desventaja. Dentro de las personas que están detenidas en Puente Peuco, Colina 1 y Cárcel de Mujeres, ¿qué leyes o principios jurídicos consideras tú que no se respetaron? A ver, lo primero es de que no se le está juzgando de acuerdo al sistema procesal penal. Eso es lo primero. Que están siendo juzgados, ¿no es cierto?, procesados por un sistema que fue derogado en 2005 por inquisitivo, por injusto, por poco parcial, etcétera, etcétera. La no aplicación de la ley de amnistía. Tú sabías que, lo tengo aquí anotado, el decreto ley 2191 del año 1978 es la ley de amnistía. ¿Tú sabías que esa ley está vigente? Esa ley es expresa y vigente, nunca fue derogada. Pero la amnistía no se aplica. O sea, no se da cumplimiento a una ley vigente. La aplicación de la ficción jurídica del secuestro permanente, justamente para no aplicar ley de amnistía. Porque tú dices, una persona, qué sé yo, fue muerta el año 77. Es un delito que ya pasó. Exacto. Ese delito o está cubierto por la ley de amnistía o por la prescripción. Pero cuando tú dices, esa persona está secuestrada, el delito se mantiene, el delito está vigente. Así es. Se está realizando. Entonces, pero a ti te cabe en la mente que alguien pueda tener secuestrada a una persona desde hace 40 años atrás, de los años 70 o los años 80. No. ¿Dónde la tiene secuestrada? Bueno, Ana, esa es una ficción que inventó un ministro y él lo reconoció públicamente, que era una ficción que habían tenido que inventar para poder salvar este tema, ¿no es cierto?, de la ley de amnistía o la prescripción.
Entonces, cuando hablamos de principios jurídicos o leyes que no se respetaron, ahí tienes dos ejemplos. La calificación de delitos de lesa humanidad. La ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra, fue promulgada el 16 de junio de 2009 y fue publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2009. O sea, recién en ese minuto entró en vigencia la ley que tipifica los delitos de lesa humanidad. En el artículo 44 de esta ley dice expresamente, te lo voy a leer, los hechos de que trata esta ley cometidos con anterioridad a su promulgación continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. Cuando tú revisas la sentencia de cualquier persona que está condenada dentro de ninguna parte dice que es delito de lesa humanidad. Pero sí, cuando tú lees los procesos, cuando tú lees las sentencias, los fundamentos del por qué fue procesado y por qué fue condenado es por delito de lesa humanidad. ¿Delito de lesa humanidad? Cuando esa ley entró en vigencia en el año 2009 y dice que todos los delitos, o sea, que la ley es vigente solamente a contar de esa fecha en adelante. Entonces tú me preguntas por leyes o principios jurídicos que no se han respetado. Así es. Y por último, la prescripción de la acción penal, o sea, la prescripción del delito. Lo que te lo comentaba hace un rato atrás. Los delitos económicos prescriben a los 5 años, los delitos más gravosos a los 10 años. Bueno, ¿por qué no prescribe un delito que fue cometido supuestamente hace 30, 40, 50 años atrás? Entonces, vuelvo a insistir, me preguntas por leyes o principios jurídicos que no se han respetado. Ahí tienes 4 o 5 ejemplos. Ninguno. ¿Por qué hablan de ficciones jurídicas, Mario? Lo que te planteaba recién, ¿es razonable pensar que una persona tiene secuestrado a alguien hace 40, 50 años atrás? No. Es que es una cosa de locos, Ana. Es una cosa de locos. Pero eso está pasando en nuestro país, Ana, y eso lo acepta el sistema judicial y lo acepta el sistema político. El poder político y el poder judicial, 2 de los 3 poderes del Estado, aceptan esto. ¿Has escuchado que en el servicio médico legal hay muchas osamentas? Así es. Que no han sido procesadas, no han sido calificadas. Así es. Bueno, ¿qué pasaría si de pronto, analizando osamentas, tú te das cuenta que una persona que está calificada como secuestrada permanentemente resulta que está fallecida? Desaparece el delito del secuestro permanente, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué hay tantas osamentas que no han sido calificadas? ¿Por qué hay tantas osamentas que no han sido procesadas? Porque pierde sustento una de las ficciones. Exacto. Pierde sustento la ficción del secuestro permanente. Exacto. Mario, ¿hubo condenas sin pruebas materiales directas? Sí, múltiples. Condenas sin pruebas, con fundamentos absurdos. Solo por haber estado ahí. O inclusive por el solo hecho de haber sido integrante del ejército. Tenemos el caso patético del juez Álvaro Mesa, de ministro de visita especial, que investiga estos delitos de violaciones a los derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Temuco. Ese señor es muy conocido. Fundamentos de condena en donde dice, sí, que él reconoce que el subteniente no participó en el hecho, pero por el solo hecho de haber sido integrante del ejército, y este ejército era parte de un gobierno militar que violó los derechos humanos, o sea, es el fundamento. O sea, sin pruebas materiales directas, muchos. ¿Más de los que quisiéramos? Mucho más. ¿Qué peso tuvieron los testimonios en este? Mira, cuando
A ti, una supuesta víctima, dice que reconoce a una persona porque nunca se va a olvidar de sus ojos, o por el perfume que llevaba, o por el tono de la voz. Y eso, un juez de la República lo acepta como testimonio suficiente para condenar a un ser humano. No sé qué más te puedo decir. No hay más que decir. ¿Se condenó por presunción de mando o pertenencia institucional, Mario? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, aquí tenemos el caso, por ejemplo, ahora hace pocos días atrás, lo tengo acá impreso, ¿eh? Aquí está, la carta publicada en el Mercurio. Un absurdo judicial firmado por don Carlos Eduardo Oviedo Arregada, subteniente de ejército en el año 1973. Él relata acá cómo el juez Álvaro Mesa lo condena a cadena perpetua por un delito que se cometió allá en, no importa, pero en el sur, por ahí en el área de Temuco. Pero él en ese minuto estaba en Santiago. En ese tiempo en que ocurrieron esos hechos allá en Temuco, él estaba en Santiago. Entregó los antecedentes de su hoja de vida, los antecedentes que maneja el ejército, ¿no es cierto?, histórico, en donde consta que él estaba en Santiago. Pero aún así el señor Álvaro Mesa lo condena, y nada menos que cadena perpetua. ¿Pero por qué? Porque él era un subteniente que era parte de la dotación de ese regimiento, donde supuestamente se cometió ese delito. Entonces Pero, sí hubo... y esto, Ana, se repite decenas y decenas de veces. Decenas y decenas de veces. El mismo ejemplo del subteniente Oviedo del año 73. Decenas de veces. ¿Existen casos donde personas fueron condenadas solo por haber estado destinados a ciertos lugares? Bueno, un caso típico es el caso Caravana de la Muerte, en donde los pilotos o la gente de dotación de los helicópteros también fue condenada por haber llevado al general que andaba a cargo de este grupo de gente que lo que ellos fueron a hacer fuera a realizar, ¿cómo se llama? Juicios sumarios. O sea, por haberlos llevado. No, me está cumpliendo una orden, tengo que llevar a esta gente a tal parte. Él se quedó en el helicóptero, nunca vio lo que estaba sucediendo allá. Exacto. Pero bueno, el caso de un conscripto que estaba de vigilante un día X en un lugar, pero condenado porque él, como entró un vehículo con gente detenida, él debió saber que gente detenida en ese vehículo. ¿Qué responsabilidad tiene esa persona que está de guardia con un fusil ahí en la puerta? ¿O qué responsabilidad en los hechos que se investigan tiene el piloto del helicóptero? Bueno. Hay quienes dirán que estas condenas fueron necesarias para reparar víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué respondes tú a eso, Mario? Mira, reparación sí, pero venganza no. Reparación sí. Desgraciadamente aquí ha habido un aprovechamiento feroz de esta situación. Todos conocimos hace pocos meses atrás el caso de esta señora que encontraron, ¿te acuerdas? Eso fue producto de una investigación periodística, que encontraron en Argentina, ¿te acuerdas? La señora Vera. Ya, bueno, Vera. Esa señora apellida Vera era una detenida desaparecida. Así es. ¿Cuántos casos más como esos hay? ¿Cuántos casos más? Innumerables puede ser. Bueno, hoy en día, Ana, una persona que fue detenida por el toque de queda, esa persona puede inventar de que fue maltratada o que fue detenida ilegalmente
y uno de estos ministros en visita eso lo acepta como valedero y juzga y condena a alguien por eso. Bueno. Creo que te voy a repetir una pregunta, pero la verdad es que creo que es necesaria. ¿Tú crees que hubo justicia parcial acá? Absolutamente, absolutamente. Como te comentaba, aquí se creó un sistema especial para estos casos. Se mantuvo el sistema procesal antiguo, inquisitivo, injusto, parcial. Se aplicaron ficciones jurídicas, no se han respetado leyes. Entonces, que ha habido una justicia parcial, absolutamente, absolutamente. Se nombraron ministros especiales en visita para juzgar estas causas, con todos los medios, Ese no es un juez que trabaja solo en un escritorio, trabaja con un tremendo equipo de gente, trabaja con un tremendo equipo de actuarios y de gente de apoyo administrativo. Y como te digo, las Cortes de Apelaciones y hasta la Corte Suprema, la segunda sala de la Corte Suprema, acepta o han hecho vista gorda de las aberraciones jurídicas que se han cometido. Entonces, no existe ninguna duda de que no ha existido imparcialidad, que la justicia ha sido absolutamente parcial. Y hay una predisposición absoluta en contra de los militares que están siendo juzgados por estas causas de violaciones a los derechos humanos, o supuestas violaciones a los derechos humanos. Exacto. Mario, ¿Chile logró ya la reconciliación o sigue atrapado en el pasado? Mira, lo que te comentaba anteriormente, desgraciadamente, bueno, Chile continúa atrapado en el pasado, está clarísimo. Está clarísimo que Chile continúa atrapado en el pasado. Y aquí, desgraciadamente, como sociedad, como país, nos hemos vencido al tema de los eslóganes. La dictadura sangrienta, atroces violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Y el común de la gente es indiferente a todo esto, desgraciadamente. Es indiferente a todo esto. La gente es indiferente a esto, los chilenos son indiferentes a esto y el poder político y el poder judicial son cómplices de lo que está sucediendo. Mira, en la revolución del 91, se aplicaron 4 leyes de amnistía. Cuando tú lees la historia, la revolución del 91 fue tremendamente sangrienta. Fue una lucha fratricida entre chilenos, entre hermanos, entre familias. Hubo muchísimos muertos, hubo muchísimos excesos, hubo muchísimas injusticias. Mira, se llegó al punto que existen antecedentes de gente que se cambió el apellido o modificó sus apellidos para no ser identificado, ¿no es cierto?, con un bando, con un sector o con alguien en especial. Pero se aplicaron las leyes de amnistía y Chile dio vuelta a la página y continuó viviendo como país. Nosotros llevamos 50 años enfrascados en este tema. 50 años. No es momento de dar vuelta a la página. Bueno, entramos quizás en estos momentos al tema más controversial de esta conversación. Mario, cuando tú hablas de industria de los derechos humanos, ¿a qué te refieres exactamente? Mira, aquí se ha montado un negocio que involucra a muchas personas. Las causas
por desapariciones y muertes, ya no existen causas por desapariciones o muertes. Cuando tú analizas todas las causas que se están, todos los procesos que se están abriendo ahora son todas por detenciones ilegales, secuestros, torturas, tormentos, apremios ilegítimos y se me olvidó algún otro. O sea, lo que te contaba, una persona que fue detenida por violar el toque de queda, esa persona ahora dice que fue maltratada o que fue golpeada, que sufrió apremios ilegítimos. Y por último, no se reconoce como era un gobierno supuestamente ilegítimo, no era válido el que hubiese una ley que establecía el toque de queda. Entonces es una detención ilegal. Entonces hay muchas personas que están viviendo a costa de estos procesos, estas causas judiciales. A ver, inicialmente, vamos a remontarnos, ¿no es cierto?, a los años 70, cuando existía la Vicaría de la Solidaridad, víctimas o supuestas víctimas, eventuales víctimas, buscaban el apoyo de alguien que los representara para demandar, ¿no es cierto?, o para que se investigara la desaparición o la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las causas, los procesos por desapariciones o por muerte ya se terminaron, ya no existen causas, ya pasaron todas esas causas. Todas las causas que están en proceso actualmente son por detenciones ilegales, por secuestro, por torturas, tormentos, apremios ilegítimos. No sé si dije detenciones ilegales, sí lo dije. Bueno, pero más o menos por ahí está la figura. Ahora, yo hace un rato atrás te mencioné al señor Nelson Caucoto con su equipo, con su estudio jurídico. Uh-huh. Bueno, como te decía antiguamente, las eventuales víctimas buscaban a alguien que los representara. Ahora son los abogados los que andan buscando eventuales víctimas. Un abogado que representó a alguien en una causa, porque fue detenido un toque de queda, esa persona en su declaración dice que él estaba acompañado, lo tiraron en la esquina, ¿no es cierto?, de su casa o de su población, y estaba con Pedrito y Juanito. Bueno, ahora ese abogado va detrás de Juanito y Pedrito y le dice que demanden al Estado. ¿Pero por qué voy a demandar al Estado? No, porque usted fue detenido ilegalmente. ¿Qué? Pasé una noche ahí en la comisaría no sé cuánto y punto. Pero sí, me toleraron un poco, a lo mejor me pegaron una patada en el traste, no sé. Pero no fue más que eso. Demande. Voy a demandar, no tengo motivo de demandar. Demande. No tengo plata para pagarle a usted, señor abogado. No se preocupe. Usted demande, firme este patrocinio para yo representarlo. Cuando lo llamen a declarar, nos ponemos de acuerdo en lo que usted tiene que declarar y el pago. No se preocupe. Si esto finalmente termina en una condena, aparejado a la condena viene una indemnización del Estado. Y cuando usted reciba esa indemnización, ahí usted me paga. Y los abogados se llevan el 30 al 35% de esas indemnizaciones. Entonces, Ana, cuando el Estado está pagando ahora, actualmente, 30, 40, 70, 120 millones de indemnización, el 30% de eso se están llevando los abogados. Entonces, dime yo, que soy Pedrito, ¿qué pierdo en demandar al Estado? En el peor de los casos, la causa no prospera y no pasa nada. Pero en el mejor de los casos, eso termina en una condena a alguien que se va a ir a la cárcel a Montapeoco, a Colina o a San Joaquín, y yo me quedo con una indemnización millonaria en el bolsillo. 30% por supuesto se lo entrego a los abogados. Entonces, y esos abogados no trabajan solos. Es un equipo de gente. Entonces hay mucha gente viviendo gracias a estos procesos, a estas causas de derechos humanos. Hay mucha gente. Entonces, todos aquellos que conocemos esta realidad, por eso que todos aquellos que conocemos, mejor dicho, esta realidad, hablamos de la industria de los derechos humanos. A ver, existe una estimación
no te lo puedo confirmar, pero existe una estimación de que desde que comenzaron todas estas causas de derechos humanos, hay una estimación de alrededor de 12.000 millones de pesos que se han pagado en indemnizaciones. Entonces, existe un incentivo, por supuesto que existe un incentivo, existe un interés. Fíjate que lo leí hace poco tiempo, lo he traído impreso. Hay una noticia por acá de Radio Bio Bio. No, perdón, sí, bien digo, de Radio Bio Bio, en la cual hablan sobre la cantidad de dinero que ha pagado el Estado en indemnizaciones de todo tipo. Bueno, ahí se indica que un porcentaje muy importante de esas indemnizaciones que está pagando el Estado todos los años es por causas de derechos humanos. Y a contar del 2019 ha habido un aumento exponencial en las demandas en contra del Estado, que llevan aparejadas indemnizaciones. Entonces, como te digo, desgraciadamente aquí entramos en un vicio. Como el Estado chileno con tanta facilidad juzga, condena y paga, como el Estado chileno, y paga indemnizaciones, entonces existe este incentivo perverso a sumarse a este juego de las demandas, pues, por causa de derechos humanos. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué, Ana? Porque es muy fácil. Cuando tú demandas al Estado porque, no sé, porque una calle está en mal estado y tu auto tuvo un accidente, ¿no es cierto?, perdiste el control del auto, discúlpame, pero te va a salir una millonada de plata en abogados. Y lograr que se compruebe que el Estado fue negligente y que te pague, pero antes hemos comentado lo fácil para el sistema judicial que es condenar a alguien por supuestas violaciones de los derechos humanos. Entonces, por supuesto que existe el incentivo el incentivo económico. Ya veo que sí. ¿Qué opinión tienes tú sobre el tratamiento mediático de estos casos, Mario? Desgraciadamente, un sector muy importante de la prensa está capturado por la izquierda chilena. Desgraciadamente. Entonces, o se suman a este juego, ¿no es cierto?, de la dictadura sangrienta, de las violaciones de los derechos humanos, de los privilegios que tienen los camaradas en las cárceles, etcétera, 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 o son indiferentes, no publican, no dan a conocer, no hacen reportajes, no publican artículos hablando de la verdad, o en el caso, o en muchos casos, existe temor. Existe temor a hacerlo. Sí. Entonces, desgraciadamente, para los militares que están sufriendo esta realidad, o de medios, no tienen la valentía que tienen, por ejemplo, ustedes, de difundir esta realidad. Muchas gracias. Mario, ¿qué crees tú que ocurrirá con esta situación en los próximos años? ¿Tú ves que se resuelva de alguna forma? Mira, esto es un problema político. Mientras no exista voluntad política, esta farsa, vamos a continuar viviendo esta farsa hasta que se muera el último militar que estaba en servicio mientras duró el gobierno militar. Es la triste realidad. Es la triste realidad. Aquí debiera existir una voluntad política de decir, pues, apliquemos la ley de amnistía, démosle cumplimiento a la ley de amnistía, o démosle cumplimiento a la prescripción del delito. Dejemos de utilizar como fundamento para condenar o para procesar a toda esta gente lesa humanidad, porque ninguno de esos delitos puede ser calificado de lesa humanidad. Como te dije, lo leí, el artículo 44 de la ley dice que todos los delitos cometidos con anterioridad no pueden ser calificados como de lesa humanidad. Entonces, este es un tema político.
porque el Poder Judicial, desgraciadamente, a menos que exista un cambio muy drástico, no va a enmendar tampoco. Todos hablamos de la puerta giratoria, ¿no es cierto? Nos indignamos cuando hablamos de cómo es posible que una persona que ha sido 30 veces detenida y lo presenta Carabinero al Ministerio Público y queda en libertad o es sobreseído. Bueno, porque ahí sí tienes que realmente probar que la persona es culpable, pues. Y tienes que tener pruebas reales, contundentes. En cambio acá, puede utilizar un chilenismo, ¿eh? Es tirar y abrazarse, habla. Es tirar y abrazarse. Entonces, esos señores, aparte de estar cometiendo estas aberraciones jurídicas, están haciendo carrera. Desgraciadamente es así. Así es. Así es. Mario, ¿cuál sería para ti una solución real para cerrar este capítulo acá en Chile? Bueno, la solución real es dar cumplimiento a lo establecido, pues, aplicar la ley de amnistía o la prescripción del delito. O sea, con ese solo hecho, con aplicar la prescripción del delito o aplicar la ley de amnistía, no tendríamos delitos que condenar o que juzgar o que condenar, pues. Si tú pudieras hablarle directamente y por un minuto al chileno, ¿qué le dirías? Llevamos muchos años capturados como sociedad por este tema de las violaciones a los derechos humanos. Las verdaderas víctimas ya fueron compensadas. Ya es hora de dar vuelta a la página. Yo lo mencioné hace un rato atrás. La categoría de delitos que se están jugando actualmente, detenciones ilegales, torturas, tormentos, secuestro. O sea, alguien que fue detenido y esa persona acusa ahora de secuestro porque hubo una orden judicial, por ejemplo. Bueno, es momento de dar la página, de dar vuelta a la página. Ya lo mencioné en la revolución de 1891, que fue tremendamente sangrienta, que fue terrible para el país. Chile tuvo la capacidad de dar vuelta a la página, de aplicar la ley de amnistía y de decir, cerremos este capítulo de la historia y sigamos desarrollando como país. Esto nos hace mal, nos hace mucho daño como sociedad. Debemos dar vuelta a la página, pero para eso, insisto, se requiere que exista voluntad política. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de AirAcon, especialistas en instalación de sistemas de climatización para hogares, oficinas e industrias. Si buscas confort, eficiencia y un servicio profesional para mantener la temperatura ideal durante todo el año, en AirAcon tienen la experiencia que necesitas. Recuerda, si piensas en clima, piensas en AirAcon. Exprésalo con Flores Chile, porque siempre hay un momento para sorprender, agradecer o demostrar cariño con un detalle que habla por sí solo. Ya sea para cumpleaños, aniversarios, celebraciones, todo en decoración y arreglos florales. Presentó Soy Chileno, ¿y qué?